¿Listo? Les voy a pedir un favor muy grande. Si ven que estoy muy apasionado, si de pronto ven que me metí muy apasionado en esta charla, no me paren. Listo. Bueno, Florecita. Florecita no solamente es una persona espectacular, sino que hace el mejor capuchino de Latinoamérica. Florecita entró un día que estaba atendiendo yo un personaje que entró a mi compañía, quería hablar de cultura. Mucha gente le gusta ir a hablar de cultura a nuestra compañía, no me explico por qué. Y este personaje entró Florecita y dice, buenos días, ¿cómo están? Y yo, por supuesto, estoy viendo a Florecita por primera vez. Hola, Florecita, ¿qué pasa? Y este hombre se asusta y dice, no, pues se emocionó. Hola, Florecita, ¿cómo estás? Florecita lo mira a los ojos y le dice, divirtiéndome. Y es que así funciona nuestra compañía, así funciona nuestra organización. Y hemos desarrollado una cultura tan especial, tan enfocada en las personas, que definitivamente al que encontremos trabajando, lo echamos, se tiene que ir. Y todo empezó hace 21 años. En 1995 decidimos romper el status quo, decidimos que no queríamos tener una compañía, no queremos una empresa, vamos a crear una cultura. Vamos a crear un estado de ánimo, vamos a crear un comportamiento colectivo. Y alrededor de eso vamos a desarrollar. Y yo les digo romper el status quo porque en 1995 hablar de felicidad, hablar de desarrollar las personas era romper el status quo. Hoy todo el mundo habla de eso y es un tema pues, que a la gente le gusta hablar y hay charlas y hay de todo. Pero imagínense eso hace 21 años. Entonces empezamos a desarrollar esta cultura que la fuimos disfrutando todos porque nosotros no sabemos trabajar, es un tema que no sabemos cómo se funciona. Y nosotros pasamos de vender productos y servicios a desarrollar soluciones y a enfocarnos en productividad de clientes. Por supuesto, es una promesa fuerte, una promesa que se hace con integrantes desarrollados. Y es que en nuestra compañía no hay empleos, no hay empleados, porque nosotros en la organización no creemos en la empleitud. Nosotros creemos que las compañías no deben tener empleado, empleado viene a emplear, y emplear es usar, y nosotros no usamos, nosotros desarrollamos. Esta cultura que fuimos creando, la fuimos creando de una forma tan sencilla y haciéndolo tan consistentemente, que a hoy, 21 años después, fuimos capaces de acomodarla en una servilleta, porque negocio o cultura que no se pueda exponer en una servilleta, no sirve. Yo creo que las cosas tienen que ser simples, tienen que ser claras para que funcionen. Vamos a hablar un poquito de la cultura. La cultura se llama vida y tiene 3 componentes. Esos 3 componentes son, el primero es lo fundamental, es la razón por la que nos levantamos todas las mañanas, es el porqué, es lo que nos hace ser. Y tiene 3 aspectos básicos. El primer aspecto, por supuesto, es el desarrollo de las personas. Las personas, la gente, el mayor activo que puede tener cualquier empresa, la mayor oportunidad que puede tener cualquier empresa. Y el segundo, por supuesto, cuando tenemos personas así, como pasamos de vender productos a enfocarnos en soluciones, pues es la productividad de los clientes. Cuando tenemos integrantes desarrollados, somos capaces de hacer promesas difíciles de cumplir para otras empresas y para nosotros son el día a día. Y por supuesto, la tercera parte del objetivo es ventas y las utilidades, que en la mayoría de las compañías son una meta. Para nosotros es una consecuencia. La segunda parte, lo conceptual, es los 3 pilares. Y tenemos 3 pilares básicos. Primero es la gente, por supuesto, la actitud, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hacemos para ir juntos y meternos en retos juntos. Y hemos creado un método muy especial. Este método se llama igual que la cultura, es el método vida. Y vida es una palabra muy bonita, es una palabra corta, es una palabra que dice mucho, es una palabra que refleja demasiado. Y no solamente es una palabra hermosa, sino que también es una palabra que tiene una secuencial. La B de vida es la B de visualizar. Cuando uno va a prometerle a un cliente que se va a enfocar en su productividad, pues lo tiene que conocer. Visualizar es simplemente el hecho de aprender el lenguaje del cliente, el lenguaje del interlocutor, ya sea un cliente interno o un cliente externo. Porque cuando uno aprende el lenguaje, pasa algo extraordinario. Uno lo habla y de un momento a otro conecta. Se genera un momento de inspiración, que es la I. Se genera un momento extraordinario, un momento donde logramos conectar con un cliente o con las personas con las que hacemos negocios. Nosotros no hacemos negocios con logos. Y esa conexión genera momentos de información muy fuerte.
toda esa información que empieza a fluir, porque cuando hay conexión la gente quiere hablar, nos da un espacio espectacular para desarrollar, que es la D. ¿Desarrollar qué? Desarrollar propuestas, desarrollar relaciones, desarrollar momentos y, por supuesto, las relaciones que se desarrollan a largo plazo. Esas tres primeras partes son como el tema comercial, es como esa relación comercial que logramos tener con los clientes. Y como son relaciones basadas en una promesa, como prometimos cuando visualizamos, nos comprometimos con algo, pues está la A, que es la A de actuar, es cumplir la promesa. Y cuando cumplimos la promesa, lo que estamos logrando es deleitar. Y es que en la cultura vida nos da mucho susto los clientes satisfechos, nos caen como gorditos. No nos gustan. Un cliente satisfecho es un cliente que simplemente fue a comprar algo y se lo entregamos. Es un cliente que se va fácil. Un cliente deleitado es un fan. Es una especie de fan, es alguien que quiere quedarse, es alguien que quiere más, es alguien que quiere interactuar más allá. Y eso nos lleva al tercer pilar, que es el de la estrategia. Y la estrategia en nuestra organización es muy chistosa. Nosotros pues no tenemos, ya se debieron haber dado cuenta, no tenemos planeación estratégica, ni visión, ni misión, ni esas vainas. Tenemos una cultura. Y tenemos una estrategia simpaticísima, tiene 2 palabras, cabe en una tarjetica, conectar, deleitar. Porque cuando ustedes ven el método, si lo aplicamos bien, si tenemos los integrantes desarrollados que apliquen el método, conectar y deleitar, no son 2 palabras simples, son 2 palabras muy poderosas. Y, por supuesto, está lo operacional, porque claro, seguramente muchos de ustedes, y me pasa muchísimo cuando hablamos de estos temas, porque son temas que a la gente le atraen, y es como habla de bonito ese señor. Es tan divino ese señor, dice unas cosas, encantador. Lo que pasa es que cuando uno dice cosas de estas, más vale que las cumpla, más vale que tengan lógica. Por eso les voy a hablar del cómo, lo operacional, las 3 fases. Y son 3 fases de implementación. Entonces yo me voy a dar el lujo en una charla TED de sacar un tablero. Y nosotros todos pertenecemos a un entorno. Todos pertenecemos a un entorno donde hay los productores, los fabricantes, donde están las empresas, los proveedores, perdón, la empresa, los clientes y por supuesto esos clientes tienen clientes. Y como hablamos de 3 fases de implementación, todo esto es una cadena de suministro. El reto es convertir esta cadena de suministro en una cadena de valor donde todos ganemos, ¿correcto? Y normalmente, pues la primera fase siempre arrancará en el desarrollo de integrantes. Y como he hablado tanto de las personas y el desarrollo, pues hablemos rápidamente qué es eso. Lo primero que nos une a los integrantes son los valores. Los valores es eso que nos hace estar juntos. Los valores los sacamos entre todos en esa época y lo hemos ido reforzando. Cuando hablo de esa época éramos 45 personas, hoy somos 760. En esa época todos nos dedicamos a sacar qué era lo que nos hacía sentir bien, qué era lo que nos hacía estar juntos, qué era lo que teníamos que hacer y sacamos nuestros valores, son 9 valores y los vivimos. Tenemos el valor de la equidad, muy característico de que todo el mundo gane, tenemos el valor del respeto, el valor del compromiso, el de la felicidad, el de crear ambientes de diversión en la empresa y de ahí sale que a quien cojamos trabajando lo echamos. Y este valor, por supuesto, como es relacionado con las personas, hay otro tema, es el de los talentos. Y los talentos son esas cosas que identifican a las personas. Nosotros acá hicimos la prueba de Gallup que nos da 5 talentos. Esos 5 talentos, cuando los desarrollamos, lo que sacamos al frente son nuestras fortalezas. La fortaleza es eso que nos hace sentir bien, eso que nos hace divertirnos. Y en el caso de los talentos hay una cosa muy especial también. Cuando uno reconoce sus talentos, también honra los de los otros. Y detrás de los 5 talentos que todos tenemos, hay otra tanda de talentos hacia abajo, esas son las debilidades. Resulta que cuando uno trabaja las debilidades, logra ser menos débil. Cuando uno trabaja los talentos y las fortalezas, es más fuerte. Pero cuando honra las de otros, entonces tengo socios. Esos talentos que tienen otros marcan mis debilidades, entonces yo tengo socios para mis debilidades. Y eso es una energía muy especial al interior de los integrantes porque entonces armamos equipos por naturaleza. Nos necesitamos y nos queremos y hacemos salones vida para juntar talentos. Esto por supuesto nos lleva, hay que adobarlo con la capacitación y la capacitación es capacitación personal, que es profesional, la relacionada con la labor y por supuesto la capacitación personal, que es
tenemos clases de salsa que se llaman equiteleando y tenemos clases de reflexología, cosas que saben los integrantes que las compartimos entre todos y tenemos momentos de todos. Y esto nos lleva a un crecimiento profesional y personal muy especial. En la organización, la gente crece hacia arriba, o sea, verticalmente, vas creciendo crece en las compañías, ya somos 5 compañías, o crece horizontalmente, que es cada vez es más de lo que es. Cada vez quiero ser mejor en lo que sé hacer. Y para eso, pues reforzamos mucho la capacitación. Pero todo es muy relacionado con las personas, las creencias y con los ejercicios que hacemos. Y, por supuesto, está el bienestar. En el bienestar, ahí dice bienestar, el bienestar es bienestar. Y nosotros el bienestar lo manejamos muy bien. Nosotros no tenemos nadie externo ni tenemos un director de bienestar. Bienestar es algo que creamos juntos. Ambientamos todos nosotros mismos. Por ejemplo, si una de las mujeres, si somos una empresa de ingeniería con el 45% mujeres y ingenieras, muchas de ellas, y cuando una mujer quiere ir al pararse, va al baño y encuentra un cajón donde está un secador y una plancha y un título que dice para que te sientas mejor a la hora que quieras. Esos son temas de bienestar. Bienestar, la cultura son temas de hechos. Y eso nos lleva, por supuesto, a la familia. Y la familia, pues es muy sencillo. Cuando una persona se está divirtiendo todo el día y llega a la casa, pues el tema de la conversación es cómo me divertí. Cuando una persona trabaja todo el día y llega a la casa, simplemente dicen, no le hablen a su papá que llegó muy bravo, no le hagan a su mamá que llegó muy cansada. No le hablen, está muy cansada. Cuando uno llega un día que se divirtió, pues llega a compartir. Y nosotros invitamos a la familia, a la compañía, a hablar, primero, a darle las gracias por el integrante que tenemos, que es de esa familia. Y segundo, también para compartir con ellos quiénes somos, cómo somos y por qué somos así. ¿Por qué ese integrante llega a la casa muerto de risa a hablar del tema? Y por supuesto, esto está todo relacionado con la felicidad. Y sí, yo soy un hombre feliz, no sé ser de otra forma. Y la felicidad es una decisión, la felicidad no es algo que uno busca. La felicidad en la organización nuestra no es un tema muy serio. No charlamos con eso. Es un tema bastante importante. Porque la felicidad es un tema que se vive, es una decisión, uno decide. Porque es que no quiere decir que no hay retos. No hay situaciones complejas, pero una situación compleja desde la felicidad se atiende muy difícil que una situación compleja desde este maldito país, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a la segunda fase, que la segunda fase está aquí. La segunda fase nosotros le llamamos la fase de la acción, ¿cierto? Y ustedes han visto que la gran mayoría de las empresas funcionan en este pedacito. En este pedacito, ¿qué pasa? En este pedacito, pues el cliente tiene una demanda, uno tiene unos productos y servicios, las empresas, ¿cierto? Y por supuesto se habla este lenguaje. Esta empresa le dice a esta que es maravillosa, que los productos son los mejores, que son el líder en el mercado, como todo el mundo, y el 50% de la conversación es acerca de ellos. Y el 50% de la conversación de este, sí, yo necesito eso y yo toda la plata, pero es que aquí hay otros 4 que son más o menos igual de elocuentes que usted. También son líderes y también tienen maravillosos productos y servicios. Y también me están diciendo. Entonces eso lo que hace es transportar esta conversación a una hoja de Excel, el sitio más peligroso para las empresas. Porque el tema es precio. Y las guerras de precios son horrendas. Entonces nosotros decidimos en la segunda parte, que es la de la acción, aplicar el método. Y aplicar el método es muy sencillo. No nos interesa este lenguaje de 50-50. Nos interesa este lenguaje aquí, donde nosotros realmente como empresa visualizamos qué es importante para el cliente y el cliente de nuestro cliente. Porque aquí es donde está su esencia. Entonces el lenguaje de nosotros es aquí, donde el 100% de lo que discutimos es acerca de lo que es importante para este señor. Por eso hay que visualizar. En esta conversación, este temita desaparece. Pasa a una conversación distinta y pasa a una prioridad diferente. Y esto normalmente cuando lo hacemos bien, con gente empoderada, con gente feliz, con gente que está bien capacitada y que está desarrollada, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que logramos conectar hasta aquí. Y cuando esto pasa, se devuelve esta magia, porque esto no deja, esto permea. Y cuando esto permea, este señor dice, wow, ¿qué más podemos hacer? Eso es un cliente deleitado, ¿cierto? Porque un cliente satisfecho es uno que te sienta otra vez aquí, cada sentada. Y cuando pasa eso, nos movilizamos a la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? La tercera fase de nuestro, le llamamos la fase en la cultura de la atracción. Y la fase de la atracción es cuando todos los jugadores entran. ¿Por qué? Porque esto genera un crecimiento exponencial.
La cultura bien aplicada, la cultura como esencia, hace crecer a las compañías exponencialmente. Y los proveedores lo sienten. Y entonces el proveedor pregunta, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué está creciendo la compra de ustedes? ¿Por qué está creciendo la demanda? Y nosotros simplemente les contamos. Cuando eso pasa, pasa una magia especial. Él dice, permiso que yo quiero ser parte de esto. Y se genera esta belleza de energía, que es espectacular, que solamente para si no atendemos el método y no tenemos integrantes desarrollados. Pero esta energía no para cuando la cultura es consistente y tiene coherencia. Y esto es fantástico porque esto realmente es lo que hace que las empresas crezcan. Y para darles un ejemplo, nuestra cultura ha hecho que nuestra organización crezca 40 veces en ventas, 15 veces en integrantes y 20 veces en EBITDA. Eso le fascina mucho a las personas que no entienden mucho de cultura, pero sí de compañías. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Nosotros simplemente hemos hecho esto por una creencia fuerte, una creencia sólida. 700 personas, 760 personas que pensamos que otra empresa es posible y que otro país es posible. Por eso, los invito a que algún día, si tienen el interés suficiente, nos tomemos un capuchino de Florecita y hablemos de un país distinto, de un mejor país y de una mejor empresa. Muchas gracias.